Bien, ya estamos grabando, vamos a empezar. No sé por qué me sale este cartel acá. Please move this window away from the shadow. Bueno, vamos a ver ahora un punto en particular que tiene que ver con la posibilidad de contratar entre cónyuges. Durante... Pide a Guille que lo aceptes, disculpame por molestarte. Pero había puesto... A ver, había puesto a admitir todo. Ahí está. Bueno, voy a seguir porque si no, se nos va el tiempo. Yo no sé por qué me sale, no entiendo por qué me sale. Me sale este cartel acá permanentemente. Bien, les estaba comentando de la cuestión acerca de los contratos entre esposos. El Código Civil de Vélez Sarsfield no tenía una norma general acerca de la posibilidad de contratos entre esposos, sino que eso terminaba resuelto por cada contrato en particular. La regla que la doctrina y jurisprudencia habían de alguna forma acordado consistía en que todo contrato por el cual hubiese transferencia de derechos entre esposos estaba prohibido: compraventa, cesión, donación, garantías, incluso constitución de sociedades de responsabilidad ilimitada. Eran todos contratos que se impedía celebrar entre los esposos, basándose en el argumento de que, por un lado, en las relaciones internas entre ellos podría haber una influencia de un cónyuge sobre otro, normalmente el esposo sobre la esposa, para que se diese derechos o bienes en perjuicio del patrimonio del cedente. Pero también respecto de terceros, recuerdan que hasta el año 1968, o sea, prácticamente 100 años de vigencia del Código Civil de Vélez, el marido era el principal administrador de los bienes de la comunidad, de la sociedad conyugal en ese entonces, y él era el principal obligado frente a los terceros acreedores. Con lo cual el marido podía enviar bienes al patrimonio de la mujer, es decir, hacer una simulación y de esta manera evitar la ejecución de los acreedores con respecto a su patrimonio. Se fueron elaborando algunas reglas en función de la premisa principal, en la cual los contratos de disposición no podían ser permitidos, y así, por ejemplo, se dijo que el contrato de mandato sí se podía realizar. El propio código permitía que los esposos se den mandato entre sí. También se permitió el mutuo entre esposos, el préstamo de dinero, la locación de servicio y la locación de cosa también se permitió. El contrato laboral también se permitió luego de alguna discusión y duda en la jurisprudencia. Los contratos de sociedades fueron luego regidos por la ley 19.550, que estableció cuáles sociedades podían formarse entre esposos y cuáles no o transformarse si adquirían esa forma societaria. Cuando esta discusión se llevó al seno de la comisión que elaboró el proyecto de Código Civil y Comercial, se permitían algunos contratos, y luego, posteriormente, en el trabajo en comisión en el Congreso, directamente se estableció una cláusula prohibitiva. Entonces vemos en el artículo 1002 inhabilidades especiales con relación a los contratos. Establecen el inciso D que los cónyuges no pueden contratar bajo el régimen de comunidad entre sí, es decir, que si los esposos eligen el régimen de separación de bienes a través de una convención matrimonial,
el régimen de comunidad, la contratación entre ellos, cualquier tipo de contrato es posible, pero en el régimen de comunidad queda absolutamente prohibido. Sin embargo, quedaron subsistentes algunos contratos, por supuesto las convenciones matrimoniales, aunque en realidad las convenciones matrimoniales son previas a que adquieran la calidad de cónyuges, pero aparece el contrato de mandatos, que ya vimos que está permitido, los cónyuges sean mandato entre sí sin obligación de rendir cuentas. Luego la ley de sociedades permite que los cónyuges entre sí puedan integrar cualquier tipo de sociedad, y un pacto sobre herencia futura. Recuerden que los pactos, aquellos pactos que alguien haga sobre los eventuales derechos hereditarios que va a recibir de su causante con terceros están prohibidos. Sin embargo, los cónyuges pueden pactar entre sí en tanto y en cuanto esto no afecte la legítima hereditaria, es decir, no afecte lo que los herederos forzosos por ley tienen reservado como porción en los bienes del causante, ni tampoco los derechos del cónyuge, como por ejemplo las expectativas que se tiene a la disolución de la comunidad. Sin embargo, ha quedado seriamente limitada la capacidad de contratación de los esposos prácticamente a nada. Ahí ven ustedes que hay un enlace a YouTube donde el profesor Roveda en 12 minutos explica de manera sintética y muy didáctica cómo es el tema de las contrataciones entre esposos, así que recomiendo que ustedes lo vean. Vamos ahora a ver cómo quedó el régimen actual de gestión y administración de la comunidad. Desde el año 1968, partiendo del artículo 1276, se estableció la igualdad entre los cónyuges, y en este sentido, al ser la mujer plenamente capaz, recuerden que antes del año 68, la mujer que contraía matrimonio quedaba incapaz de hecho relativa, quedaba sometida a la autoridad del marido. En el año 68 esto se elimina y cada uno de los esposos tiene plena capacidad de administrar sus propios bienes. Aunque si bien la regla de administración marital había quedado ciertamente debilitada con la ley 11357 del año 1926, ley conocida como de los derechos de la mujer, donde se permitía a la mujer reservarse por convención matrimonial la administración de algunos bienes que llevaba el matrimonio, y directamente por ley se le permitía a la mujer administrar los bienes que adquiría con el fruto de su trabajo. Estos bienes ya quedaban fuera de la órbita de gestión del marido. ¿En qué caso esta órbita de gestión quedaba intacta? Bueno, cuando la mujer no se reservaba por convención bienes anteriores al matrimonio y no trabajaba. En ese caso se mantenía el régimen tradicional de, digamos, de predominio marital. A partir del año 68, cada cónyuge administra y dispone libremente. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen libertad de acción general para llevar adelante los tres tipos de actos que acabamos de ver: disposición, administración y conservación. Sin embargo, el 1277 de aquel entonces previó una limitación importante a esta libertad de gestión de bienes, porque estableció que cuando se tratase de bienes, esperen un segundito, que se me apagó la luz, cuando se tratase de bienes gananciales registrables, sin embargo debía requerirse el asentimiento o la autorización del cónyuge no propietario. Este esquema se repite actualmente en los artículos 469 y 470 del Código Civil y Comercial. El 469 mejora la redacción del 1276 y establece, primero, que cada cónyuge administra y dispone libremente sus bienes propios, es decir, que no hay ninguna limitación en el manejo de los bienes, que como vimos, o llevamos al matrimonio, o adquirimos a título gratuito, o invertimos o reinvertimos bienes propios, o tenemos un derecho anterior a la adquisición, anterior al matrimonio a la adquisición, o es un aumento material o ideal de los bienes propios.
En estos cinco aspectos, la administración y gestión no tiene límites. Cuando se trata de bienes gananciales, o sea, cuando esto recae sobre la masa, la gestión de la masa de mis bienes gananciales, la diferencia va a estar dada porque los bienes registrables gananciales no van a poder ser dispuestos libremente si no es con la concurrencia del otro cónyuge. ¿Qué dice el 470? Cuando yo voy a realizar actos de disposición, recuerden, transferencia de derechos o bienes o su afectación mediante un derecho real de garantía, tengo que pedir asentimiento del otro cónyuge. Asentimiento. El asentimiento es diferente del consentimiento, porque el consentimiento es lo que deben prestar las partes de un negocio jurídico. El asentimiento viene a ser una exigencia y un requisito accesorio al negocio jurídico principal cuando una de las partes, la que dispone, el vendedor, por ejemplo, el cedente o el donante, perdón, está casado. En estas circunstancias debe concurrir al acto su cónyuge y manifestar expresamente su autorización a que se lleve adelante el acto jurídico. ¿Qué sucede si no contamos con esa autorización? Bueno, una vez que toma conocimiento el cónyuge del disponente, puede solicitar la nulidad del acto jurídico. ¿A qué se debe esta protección de la ley? ¿Por qué yo no puedo vender el auto que compré de casado sin pedirle la autorización a mi esposa? Porque lo que la ley está protegiendo es la integridad del patrimonio ganancial en los bienes que se consideran de mayor importancia económica. Lo que estamos protegiendo son los futuros derechos de participación del otro cónyuge en la división de los bienes. Recuerden ustedes que la característica del régimen de comunidad es la formación de una masa cuando finaliza la misma que se va a repartir por partes iguales. Si nosotros no tenemos esta especie de control por parte del cónyuge no disponente de lo que realiza el otro en los bienes más importantes, posiblemente pueda haber frustrado o defraudado sus derechos de participación a la disolución de la comunidad. Por eso la ley impone estas limitaciones, que en realidad, bien pensado, no se trata de un gran problema. ¿Cuáles son las situaciones que enumera el 470? Bueno, bienes registrables, desde inmuebles, automotores, buques, hasta incluso animales de sangre pura que tienen que registrarse. Todos aquellos bienes o derechos que la ley impone su registración. Luego las acciones nominativas no endosables, sino cartulares, porque en realidad las que son nominativas endosables y todo lo que es cartular se transmite por el endoso o la tenencia, ¿no? En este sentido, normalmente son acciones que son registradas. Por supuesto, las participaciones en sociedades, también los aportes de capital, no están mencionados acá los aportes que uno realiza materialmente a las sociedades también están incluidos, en este caso podría entrar bajo el concepto de bienes registrables. Los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios no se pueden transferir o ceder si no es con la intervención del otro cónyuge. Y agrega el artículo 470 las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores, es decir, lo que nosotros conocemos como boleto de compraventa, mediante el cual el contrato queda asegurado en sus efectos y se genera una obligación por parte del cedente de transferir el título a través de las formalidades del caso. Si, por ejemplo, suscribo un boleto de compraventa de un automotor, debe estar la firma de mi cónyuge con la leyenda asentido expresamente o asiento expresamente esta situación.
¿Cuándo debe concurrir el asentimiento? Bueno, en lo posible el asentimiento debe concurrir en el mismo momento del acto. Eventualmente podría darse de manera anticipada a través de un poder especial, sobre todo o fundamentalmente cuando el cónyuge que debe prestar el asentimiento por distintas circunstancias no puede. Por ejemplo, imaginemos que Facundo está casado. Bueno, ahora no puede moverse, pobre hombre, entonces él va a hacer un poder especial a su esposa para que ella venda, por ejemplo, el auto ganancial y lo pueda transferir. Lo que no se puede hacer es un mandato general de asentimiento, es decir, bueno, Facundo le da a la esposa un mandato para que ella venda todos sus bienes gananciales registrables. No, eso no se puede hacer porque eso equivale a directamente dejar sin efecto la limitación del 470. Pero yo puedo, para cada acto especial, puedo emitir un mandato de autorización para que mi cónyuge pueda tranquilamente disponer de estos bienes gananciales que enumera el 470. Una pregunta, Elvio. Sí, contame, decime, Esteban. La palabra sentimiento debe figurar en el boleto o en el escrito, Claro. o con las solas firmas está. Normalmente, vos fijate que en las escrituras el escribano va a colocar que acompaña el cónyuge del vendedor, presta su asentimiento y firma el acto. Cuando vas a transferir un automotor, eso ya está predispuesto en el formulario, porque dice asentimiento del cónyuge y firma al lado el esposo o la esposa. Les ha tocado transferir, bueno, van con la esposa y listo, o el esposo. Y ya en el propio formulario firman y se les certifica la identidad, se certifica la firma y ya con eso está integrado el 08. ¿Qué pasa? En el B, profe, sí. en el de las acciones nominativas, un ejemplo podría mencionar. En las acciones nominativas no endosables, bueno, vos tenés también un registro en la bolsa de valores. En ese sentido, estamos hablando siempre, recuerden, de los actos de disposición, no de los actos de adquisición. Yo cuando adquiero un inmueble con dinero ganancial, un automotor, acciones, no necesito la autorización, sino que esto tiene que ver directamente con aquellos actos de disposición. En ese caso, yo no sé si actualmente se puede hacer de manera electrónica, y si me apuran un poquito, tampoco sé cómo se negocian las acciones nominativas no endosables y las no cartulares. Alguna vez he operado con acciones, pero el comitente de bolsa, como eran acciones no endosables en general, no, al portador no tuve problemas. Pero supongo que tiene que haber un registro especial. Detrás de cada una de estos negocios o de estos bienes que menciona el 470, hay un registro detrás que genera una especie de prenotado acerca de quiénes han adquirido las acciones y en qué circunstancias, o quiénes han transferido las acciones. Les decía que el asentimiento puede ser posterior al acto, digamos que por circunstancias determinadas en el momento, por ejemplo, de la venta de un inmueble, no pudo concurrir el cónyuge que debe prestar el asentimiento, lo podrá hacer después, ¿sí? A diferencia, tendría que revisar un poco mejor la doctrina y jurisprudencia en materia de los actos que constituyen el asentimiento tácito. Se ha dicho, por ejemplo, que cuando un cónyuge hipotecó el inmueble ganancial, si el otro cónyuge percibió algún beneficio de la suma resultante, por ejemplo, parte del préstamo obtenido por el cónyuge lo invirtió en otra cosa, se hablaba de un asentimiento tácito, es decir, que luego no podría pedir la nulidad de esa hipoteca porque ya tenía conocimiento y de alguna forma lo aprovechó. Estas reglas, estas excepciones que estaban conocidas al momento de la redacción del 470 no están incluidas, con lo cual no existiría la posibilidad de interpretar que hay un asentimiento tácito
cuando algún acto del cónyuge que debe prestar el asentimiento indica que conocía efectivamente lo que había sucedido. Bueno, acá tienen un poco lo que les estaba diciendo. El asentimiento, por supuesto, recae sobre el negocio general y también sobre los accesorios, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa si el cónyuge no disponente se niega o no puede prestar el asentimiento? Bueno, en ese caso tenemos que acudir al juez y pedir una venia de disposición, una autorización para disponer del bien. Algunos temas que también resuelve el Código Civil y Comercial está dado por la cuestión de aquellos bienes cuya titularidad no se puede determinar. Entre ellos se incluyen aquellos bienes de origen ilícito. El martes pasado les contaba a las alumnas del curso que, por ejemplo, un bien mueble importante podría ser una computadora, un televisor traído de contrabando del exterior, ¿sí? En violación de las leyes aduaneras. Bueno, es un ingreso ilícito. Ustedes saben que esa mercadería, al ser producto no ilícito, puede ser decomisada. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en realidad termina siendo de titularidad conjunta de ambos cónyuges, ¿sí? En ese caso nunca va a poder ser considerada ni siquiera propia. Junto con el tema de gestión, en este momento vimos aquellos actos que uno realiza en beneficio del patrimonio, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay contracción de deudas? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora rápidamente, la situación que se denomina pasivo de la comunidad. Hay algunas normas que el Código Civil y Comercial ha incluido y que regulan las relaciones de deuda entre esposos y los esposos respecto a terceros. Nosotros ya vimos algunas situaciones de esas cuando hablamos de las recompensas. Por un lado, vimos que puede ser que uno de los cónyuges aproveche dinero ganancial para su propio haber, o al revés, utilice dinero propio en beneficio de la comunidad. En este sentido, estamos siempre recordando ese ejemplo que yo di del pantalón con dos bolsillos, ¿sí? Sabemos que el bolsillo derecho, que contiene los bienes propios, a partir de la celebración del matrimonio no aumenta, salvo las hipótesis de adquisición de bienes a título gratuito. En cambio, el bolsillo izquierdo, que contendría los gananciales, es aquel bolsillo que va a comenzar a aumentar su volumen, ¿sí? Cuando ocurren entre los distintos bolsillos transferencias de bienes, de valores, bueno, luego tenemos que generar un sistema de compensación al tiempo en que ya el pantalón no se use más, o sea, a partir del momento en que el matrimonio se disuelve o se disuelve la comunidad. También nosotros vimos que en materia de deudas, cualquiera fuese el régimen, los esposos son solidariamente responsables de aquellas deudas que se contraían en beneficio de las necesidades, o sea, para satisfacer las necesidades ordinarias del hogar, la manutención y la educación de los hijos. En este sentido, si un cónyuge contrataba, por ejemplo, un servicio médico para la familia, la empresa de salud podía, ante la falta de pago, demandar a quien contrató con ellos, pero también puede demandar a su cónyuge, ya que este es un gasto que lo beneficia. Lo mismo podría ser con el suministro de alimentos, el pago de servicios, ¿sí? que tienen que ver con la atención del hogar donde vive la familia. Si un esposo contrata con un establecimiento educativo y no paga el establecimiento educativo respecto a los hijos menores, puede reclamarle a su cónyuge. Bueno, esto rige las relaciones de los esposos con terceros. Pero, yendo al régimen de comunidad en particular,
el principio es que cada cónyuge responde por sus propias deudas frente a sus acreedores, con sus bienes propios y con sus gananciales. Recordemos acá que si bien cada cónyuge gestiona y administra dos masas de bienes, bolsillo derecho y bolsillo izquierdo, en realidad frente al tercero, el tercero lo único que percibe es un pantalón, volviendo al ejemplo que les daba antes, es decir, que el tercero le da lo mismo el bolsillo derecho que el bolsillo izquierdo, porque todo pertenece a su deudor, con lo cual el acreedor va a buscar aquellos bienes que le garanticen el cobro de su deuda. En este sentido hay independencia en el tema de deudas entre los esposos, ¿sí? Los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, como vamos a ver que son una carga de la comunidad, también podrían ser respondidos por el otro cónyuge. Por ejemplo, si hay un desperfecto en el auto propio ganancial que conduce el marido, este lleva adelante un arreglo y no lo paga, entonces el tallerista podría demandar a la esposa sobre los bienes gananciales de la esposa, ¿sí? Acá en este sentido la ley genera una limitación, porque mientras que el cónyuge deudor responde frente a este gasto de reparación con sus propios y gananciales, en cambio, la esposa, en este ejemplo que les daba, solamente con sus gananciales, es decir, con el fruto de su trabajo o con lo que ha adquirido con el fruto de su trabajo, por ejemplo. Ya sabemos lo que son las recompensas, ¿sí? Las recompensas, reitero, se dan cuando se utilizan fondos o valores de una masa en beneficio de la otra. Luego vamos a ver cómo se liquidan las recompensas porque tienen un procedimiento contable. Bueno, me dice acá que me quedan 10 minutos. Esperen un segundo. ¿Qué pasó? Espérenme un segundito. Ustedes siguen viendo, porque a mí se me apareció el bendito... ¿Ustedes siguen viendo, están viendo el Power? Sí, profe, está el Power todavía. Sí. Espérenme un minuto. Porque a mí me quedó reemplazado el Power. Bueno, les estaba comentando que esta cuestión de las recompensas, ¿no? Profe, le hago una consulta, porque yo entré tarde al Zoom. Después de acto de conversación en el Power, ¿qué otro sigue? Así de última le hago una capturita de pantalla. Espérenme un segundo. Me perdí. Sí. Perdón, de conservación, no conversación, conservación. No, acto de conservación. Ah, te entendí, te escuché mal. Los actos de conservación son aquellos que yo voy a llevar adelante para mantener ¿Están viendo la pantalla? Tengo un lío acá. Sí. Sí, sí. Sí, profe. Los actos de conservación son aquellos que yo tengo que realizar para que esté en mejores condiciones mi patrimonio, es decir, aquellos que yo efectúo, por ejemplo, la reparación de un auto, la reparación de las cañerías, pero también los actos de conservación son aquellos que yo tengo que hacer para evitar perder un derecho. Por ejemplo, interrumpo una usucapión o inicio un daño sin perjuicio antes de que aparezca la prescripción liberatoria. Vamos a distinguir ahora cargas. Profe, Sí.
Disculpe, porque yo me había quedado algo que no comprendí de las deudas que explicó hace un ratito. Si las deudas eran beneficiosas para lo que era la pareja, son solidariamente responsables. Sí. Pero si uno contrae deudas en beneficio propio, ¿no? De uno de los cónyuges. Sí, te doy ejemplos. Sí. Mira, te doy ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, un viaje turístico. Uno de los cónyuges contrata un viaje turístico, se van con la familia por ahí, turístico. La deuda con la empresa de turismo solamente responde el cónyuge contratante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si este viaje no es turístico, sino es por cuestiones de salud? Se va a hacer un tratamiento a Estados Unidos. Viaje al exterior, pero la finalidad que tiene que ver con la salud del cónyuge lo convierte en una necesidad del hogar. Y en este sentido, la agencia de turismo lo puede demandar a el cónyuge no deudor. Te doy otro ejemplo de la jurisprudencia y que está, después vamos a ver que está contemplado. Dos situaciones diferentes. Yo con el auto atropello a una persona y le provoco lesiones graves o la muerte. ¿Cuántos juicios vamos a tener ahí? Dos, un juicio penal y un juicio civil. En el juicio penal se ha considerado por la doctrina y la jurisprudencia que los gastos de la defensa son necesidades del hogar y el abogado defensor puede demandar al cónyuge de su patrocinado. En cambio, los honorarios en los juicios civiles son exclusivamente del cónyuge que contrató al abogado y no puede responder el otro. También los gastos, también la cuota de alimentos que un cónyuge debe por una relación familiar anterior o actual pueden ser demandados al otro cónyuge porque se consideran necesidades del hogar. ¿Se entendió esto? Por eso, Sí, bro. vuelvo a reiterar. El criterio es que cada uno de los esposos responde con su patrimonio por las deudas contraídas. Excepción. Primera excepción, necesidades ordinarias del hogar, gastos de manutención y educación de los hijos. Luego, el cónyuge no deudor responde con sus gananciales cuando se trata de los gastos de conservación y reparación de bienes gananciales. Siempre esto frente a terceros. Cuando va a su estudio un cliente y les dice, mire, yo contraté con el señor tal un servicio de salud y el señor no me paga, yo le podría cobrar a su cónyuge. Ustedes van a decir, sí, podemos ir contra su cónyuge porque eso es una necesidad del hogar. Es decir, que al acreedor que va a demandar le corresponde la carga de demostrar que se trata de una necesidad ordinaria del hogar, de educación o manutención de los hijos o de los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, dado que son situaciones de excepción, porque la regla, insisto, es que cada cónyuge atienda su patrimonio, su deuda con su patrimonio. Vamos ahora rápidamente a ver la diferencia entre cargas y obligaciones. Cargas y obligaciones. Cuando hablamos de cargas y obligaciones estamos hablando del momento en el cual ha quedado disuelta la comunidad. Y en consecuencia, nosotros tenemos que activar el mecanismo de recompensas. El artículo 489 nos enumera aquellos gastos que siempre han debido ser afrontados con dinero ganancial. Mientras que el artículo 490 nos establece los casos que tienen que haber sido respondidos o que deben ser respondidos con dinero propio. En este sentido, el 489 nos habla, deberán pagarse siempre con dinero ganancial
todas las obligaciones contraídas durante la comunidad, el sostenimiento del hogar de los hijos comunes y los que cada uno tenga y los alimentos que cada uno está obligado a dar, las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos y aún las de los bienes propios están destinados a su establecimiento y colocación. Recuerden que la colocación de los hijos en la responsabilidad parental es todos aquellos gastos que implica la profesionalización o establecer al hijo para que ejerza un oficio o empleo. Y después habla de los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. De modo tal que si yo, por ejemplo, arreglo mi auto propio con dinero propio, luego puedo exigir que la comunidad me reintegre ese gasto. Si yo, por ejemplo, con dinero propio pago las expensas del departamento donde vivimos, tengo derecho a recompensa, porque las obligaciones de expensas se consideran obligaciones contraídas durante la comunidad o un gasto de conservación de los bienes gananciales o propios. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del hogar. Y aparece el 491, que es el que establece el principio que cada cónyuge deberá probar que tiene derecho a recompensa, y si ha empleado dinero, y si ha recibido dinero propio y no lo ha invertido en la adquisición de un nuevo bien, entonces la ley va a considerar de que se gastó en beneficio de la comunidad y esto va a generar una recompensa a su favor. Nos queda menos de un minuto. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cerrar el Zoom y nos volvemos a conectar por la misma dirección, ¿les parece? Perfecto, profe.